egresé de la UBA ya hace... mi recorrido fue en principio por el psicoanálisis, pero luego la clínica con niños y adolescentes me llevó a la clínica sistémica, a la terapia sistémica, que es donde estoy hoy, digamos, en esta fundación que se llama Familias y Parejas, donde entré en principio a formarme, y hoy en día formo parte de la comisión directiva junto con Mirna, y 2 personas más, somos 4 personas directoras, junto con una dirección honoraria de María Rosa Glasserman, que fue la fundadora de la institución. Bueno, ¿sí está? Sí. Yo soy Mirna Marcos, también soy psicóloga, y más o menos el recorrido es parecido al de Cecilia, digamos, habiendo hecho un recorrido en el psicoanálisis, en determinado momento, digamos, la clínica sistémica abrió un camino que me pareció súper importante, sobre todo que abrió un camino diferente, y que fundamentalmente comenzó a pensar más que en una persona y en lo intrapsíquico, pensó a pensar en las relaciones, ¿no? Y ahí es donde estamos hoy, avanzando todo el tiempo, digamos, desde la clínica sistémica hacia otras formas ya bastante más avanzadas de pensar hoy. Bueno, nosotros vamos a hablar de psicología clínica, que es en nuestro escenario, es lo que sabemos hacer, y la verdad que estamos acá para dialogar con otros saberes, incluso, digamos, con otros abordajes de psicología clínica, de acuerdo a quienes son los presentes. Y le queremos pedir que anoten el nombre en el chat y a qué se dedican. Así después todos sabemos con quiénes dialogamos y a quiénes les hacemos las preguntas. Sí, al ser una modalidad de taller, nuestra idea es que sea dialogado, ¿no? Que nosotros vamos a proponer algunos disparadores para dialogar. Bueno, vamos a empezar con unas imágenes, es una parte de una película. Cecilia va a compartir y después vamos a dialogar un poquito acerca de qué vamos viendo. Bueno, ahí lo tengo. Vos, Mirna, podés ir hablando si querés, porque creo que se te escucha a vos también. Bueno. Ahí lo pongo. Bueno, esta es una película de Dzigo Vertov, es del año 1924, 1923, 1924. Es la captación de escenas de la vida cotidiana de San Petersburgo, bueno, en la época de pleno desarrollo de la Revolución Rusa. Bueno, vamos viendo un poquito y voy comentando. ¿Se escucha bajito, Cecilia? No sé cómo solucionarlo. Fíjate, cuando vas a las opciones de compartir pantalla, a las avanzadas, podés cliquear que se mejore el sonido, solo para compartir videos. Sí, ya estaba puesto. Ah, bueno, perdón. Está bajito en el original, me parece.
Bueno, comento un poquito. Vimos un retrato casi puntillista, digamos, ¿no? Es una experiencia que hace Bertov sin guión y sin actores. Y de alguna manera trata de captar, porque él trabaja, digamos, acompañado por su cámara. La cámara es la que capta el contexto, ¿no? Trata de captar la gran complejidad de un contexto cualquiera, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos interesaba compartir, porque la palabra complejidad y transdisciplina tal vez sea lo que fundamentalmente nos guían hoy para compartir lo que queríamos compartir con Cecilia, ¿no? Nosotros pertenecemos a un quehacer que, más que ciencia, lo pensamos como un arte o una artesanía, porque el arte no puede ser disciplinado, no es una disciplina. Es creación y se nutre mucho de caos para armar cualquier consistencia, ¿no? Para componer algo, digamos, se nutre mucho del caos. En nuestro caso, nos nutrimos de muchos saberes, de la literatura, del cine, de todas las artes, de la antropología, la filosofía, la cibernética, la biología, los estudios de género, siempre de forma no predeterminada, digamos, más bien como herramientas que nos sirven para nuestro trabajo cotidiano. Y siempre es con otros, creando conceptos para nuestro trabajo cotidiano. Y pensamos en general, como lo hacen Deleuze y Guattari, que todo lo que existe, las cosas, los seres, las imágenes, los conceptos, o sea que todo tipo de acontecimiento se construye al nivel de la intersección de muchas prácticas, digamos, nada está hecho solito, digamos, ¿no? De una sola cosa. Lo real está múltiplemente determinado y lo que llamamos ser existente está en el cruce de muchas líneas, de fuerzas, de relaciones, de cosas. Cuando separamos un objeto o una persona de su contexto, que para nosotros una persona de su contexto es súper importante, de su contexto real, hacemos una abstracción. Lo sacamos, lo cortamos algo del contexto, del movimiento que tiene el contexto. Y hacemos una verdadera simplificación. Y es una pérdida muy grande de material, de información acerca de la riqueza de las condiciones en que emerge cualquier fenómeno. Esto es en general como... ¿Puedo irme echando, Mirna, algo ahí? Dale, ya te dejo que sigas vos.
Sí, no, sé que te falta algunas cosas así, pero quería ahí, bueno, como poner algún ejemplo, ¿no?, de lo que estás diciendo para poder entenderlo un poco mejor, ya que tenemos biólogos por aquí, que nosotros también, el origen de la teoría general de los sistemas es a partir de un biólogo, von Bertalanffy, y también de Bateson, que de alguna manera fue biólogo, antropólogo, filósofo, bueno, un montón, él mismo, una interdisciplina en sí mismo, ¿no? Una persona que podía pensar desde muchos lados, que ahora vamos a profundizar un poco en eso, pero por ejemplo, von Bertalanffy, cuando desarrolló la teoría general de los sistemas, y esta posibilidad de pensar en contextos, ¿no? Pensar en sistemas es pensar en relaciones y pensar en contextos. Entonces traía el ejemplo, por ejemplo, de un ser vivo estudiado en un laboratorio, aislado de su contexto, nos permite tener un tipo de conocimiento distinto al que tendríamos de la observación en el campo, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia? Que en el laboratorio yo voy a tener un conocimiento, quizás ese conocimiento que construyó la modernidad, que es el conocimiento de las clasificaciones, el conocimiento analítico, que piensa, pues quizás, me viene la imagen de una rana en el laboratorio. ¿Qué haríamos con la rana en un laboratorio? La disección, estudiar sus órganos, clasificarla, ¿no? Vertebrado, qué sé yo, todas esas clasificaciones que construyó la ciencia, ¿no?, desde la modernidad, pero que si nosotros estudiamos la rana en su contexto, que su contexto es ecológico, ¿no?, el contexto en el que vive, lo que podemos observar ahí es su medio de vida, o sea, podemos observar la vida, que era el objeto de estudio de la biología en sus orígenes, ¿no? La biología tiene un origen, estudiar la vida, pero cuando aísla a los seres vivos en el laboratorio, se pierde quizás su objeto de estudio original, que era la vida, ¿no? Que la vida no es en el laboratorio, la vida es en la rana en su estanque o donde viva, con otras ranas, con otros animales, con determinadas características físicas, climáticas, ¿no? Y que hay un movimiento, una dinámica que la perdemos de vista si la estudiamos en un laboratorio, ¿no? Es otro tipo de conocimiento, pero digamos, la teoría general de los sistemas propone no desechar ese conocimiento que podemos tener desde el laboratorio, sino incorporarle este otro, o recuperar, ¿no?, la idea original de la biología, que era poder entender la vida, ¿no? Y eso nosotros lo tomamos, pero para la psicología. Ahora vamos a tratar de llevar esas ideas a la psicología, ¿no? Cómo pensamos la vida. Bueno, Mirna, si querías ahí. No, seguir. ¿Sigo? Sí. Bueno, les puedo presentar un poco la institución, ¿no? Ahí damos como pie a nuestra, el lugar de donde trabajamos, que es, bueno, ahora es virtual, pero tenemos una institución que se llama Fundación Familias y Parejas, que tiene más de 40 años de historia, y que fue pionera en la formación de terapeutas sistémicos, terapeutas familiares, de pareja, en la Argentina, y de alguna manera quien formó las personas que hoy se dedican a la terapia familiar en distintas instituciones, ¿no? Como la madre de otras instituciones que hoy tenemos. El trabajo desde la fundación siempre fue un trabajo pensado en conexión, en comunicación con otras disciplinas, o sea, es la base de cómo surgió, ¿no?, esta institución, pensando esto justo que yo les estaba contando de la teoría general de los sistemas, ¿no?, que para entender la complejidad de la vida de la gente, ¿no?, de las personas con las que trabajamos, es necesario también estar en conexión con otros saberes, con otras disciplinas, no solamente disciplinas como pueden ser la antropología o la sociología, que están muy ligadas, ¿no?, a la psicología,
sino también, bueno, la filosofía, el arte, ¿no? Disciplinas que por ahí no las tenemos como muy cercanas, pero que sí lo son, ¿no? Porque tienen que ver con entender esto, ¿no? Cómo se relacionan las personas y cómo ayudarlas cuando están atravesando una situación de sufrimiento, ¿no? Porque acá tendríamos que, para hacer el link con la psicología, nosotros nos dedicamos a ayudar a personas que nos consultan porque están atravesando alguna situación de sufrimiento, de malestar. Entonces, para poder entender cómo ayudarlos, es también, bueno, entender que la complejidad de la situación en la que están viviendo, ¿no? Que son sus relaciones, pero no solamente sus relaciones familiares, sino también el contexto más complejo en el que vivimos, que es nuestra cultura, el momento social, el momento histórico, ¿no? En el que estamos, que, bueno, todo agrega como complejidad a lo que estudiamos, ¿no? Nuestra forma de trabajar en general es utilizando la cámara Gesell, que no sé si los que están conocen que es una cámara Gesell, ¿sí? Explico por si alguno no conoce, es una sala con un espejo, pero que es en realidad un vidrio unidireccional, ¿no? De un lado es un espejo, del lado del consultorio, y del otro lado es un vidrio. Ahí podemos hacer actividades de formación, de supervisión, ¿no? de lo que llamamos también de covisión, porque sería mirar juntos o juntas una situación, ¿no? Y lo que vemos ahí en general es la práctica clínica, ¿no? Cosa que no es tan común en otras ramas de la psicología o en otras orientaciones teóricas, donde en general se trabaja sobre el relato del terapeuta, ¿no? Se trabaja sobre el relato del terapeuta acerca de su práctica. En este caso, trabajando con cámara Gesell, nosotros podemos trabajar sobre la práctica, ¿no? Observamos a la persona en acción, sea el terapeuta, la familia, la pareja. Sí, me parece que podemos sí. pensar que nosotros pensamos en 3 niveles diferentes la multiplicidad, digamos, en el sentido de que cuando pensamos a una persona en situación, digamos, estamos pensando siempre con otros, la situación en sí misma, ese sería un plano que yo distingo, ¿no? Otro, el que describía Cecilia, como es que una situación es pensada por muchos, ¿no? Por eso la cámara Gesell, porque no hay una sola mirada posible, ¿no? Y también el tema de no pensarlo como disciplina, sino compartiendo con otros saberes, digamos, donde, digamos, cada uno de los saberes desdibuja sus fronteras en la comprensión del otro, digamos, ¿no? De lo que el otro puede agregar o decir sobre una situación determinada. Y agregaría, Mirna, que también la situación siempre nos incluye, ¿no? Que no somos observadores independientes de lo que observamos, sino que estamos incluidos, ¿no? En la observación. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo con la persona del terapeuta, ¿no? Porque somos los que, nuestra herramienta de trabajo somos nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas. Quería quizás compartir la imagen que usa Bateson para pensar las relaciones, que es la del leñador con el árbol y el hacha. ¿Te parece, Mirna? Sí, buenísimo. ¿Vayamos a eso? Bueno. Pongo la imagen, pero cada uno puede tener su propia imagen de esto, ¿no? Sí. Bateson toma este ejemplo para hacernos pensar acerca de qué observamos, ¿no? Cuando nos acercamos a una situación determinada. Y bueno, quizás nosotros, depende de la formación que tengamos o la disciplina a la que pertenecemos, seguramente vamos a focalizar en algún aspecto de esta imagen, ¿sí?
Bateson dice, bueno, por ahí el que piensa desde el lado del leñador va a focalizarse en la figura del leñador, sus motivaciones, su trabajo, podría hablar desde la sociología también, o desde la antropología, ¿no? Otra persona podría hablar del bosque, ¿no? Del árbol, de la actividad del leñador, o sea, de la actividad que tiene que ver con la tala de árboles, ¿no? Otra persona, por ahí desde una mirada más física, podría pensar qué tipo de corte, ¿no? Tendría que hacer con el hacha para poder derribar el árbol, ¿no? Pero bueno, Bateson nos propone tener una mirada de las relaciones en este caso, ¿no? No focalizarnos en los términos, que sería el hombre, el hacha y el árbol, sino pensar en cuáles son las relaciones que se establecen entre esto que acá lo vemos en una forma estática, pero que tienen un movimiento, ¿no? Y que a veces no se ve, bueno, obviamente en las fotos no se ve, pero que podríamos intuirlo y que podemos tener la curiosidad de investigar, ¿no? Bueno, me parece que en esa recursividad que vos estabas... Claro, la metáfora de los higos y el elefante va en el mismo sentido. Si vemos solo una parte, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pero lo interesante de lo que describía Cecilia es que para Bateson la mente, digamos, no está en el cerebro, sino en ese movimiento, digamos, en esa relación del hachador que él mismo hizo una marca en el árbol, ¿no? Y que después eso ya es una experiencia que le indica cuál es el mejor movimiento a seguir en el próximo hachazo, ¿no? Y eso es lo recursivo, y él ubica la mente en esta interacción, en este movimiento, ¿no? Y no en el cerebro, no en esa experiencia que se va realizando. Sí, es una idea muy compleja la que trae Bateson. Cuesta entender a la mente por fuera del cerebro porque estamos acostumbrados a pensarlo así, ¿no? Pero él lo va a pensar en la experiencia, ¿no? De esto, de poder encontrar diferencias. Él habla de la diferencia, ¿no? Pensar es justamente hacer diferencias, como haría este leñador, ¿no? Achando el árbol. Contaba Mirna, bueno, el próximo golpe va a tener relación con su primer golpe, ¿no? Y va a ir calculando qué es lo que va a hacer en función de lo que hizo previamente, ¿no? De las diferencias que va estableciendo con lo que hizo antes. ¿Sí? Y eso es pensar. Y nosotros podríamos decir que hay una mente también colectiva cuando pensamos entre todos, ¿no? Cuando pensamos una situación, cuando estamos detrás de cámara y el terapeuta que estuvo atendiendo a la familia sale a conversar con el equipo que está ahí, o los practicantes, o los que haya observando, hay algo que se arma en lo que cada uno trae, lo que cada uno observó, ¿no? Parecido al video que pusimos primero de Bertov, ¿no? Donde hay una cámara, un ojo que enfoca, que mira una cosa, que otro miraría otra cosa, ¿no? Y cuando compartimos detrás de cámara, aparecen todas esas multiplicidad de miradas, ¿no? Pero donde algo se va armando, ¿no? Se va armando compartiendo lo que cada uno o cada una fue observando. Y el terapeuta, cuando vuelve a la sesión, no vuelve de la misma manera, ¿no? Porque vuelve con todo eso que escuchó y lo que pudo pensar con otras miradas, ¿no? Con otras escuchas también, no solamente miradas. Y vuelve, ¿no? a la situación terapéutica trayendo también algo de todo eso, ¿no? Como si fuera una gran mente aprovechando ahí una sesión que se hace muy, muy productiva, ¿no? La verdad que es difícil contar si uno no vivió la experiencia de lo que sucede ahí. Sé que Silvina
trabaja con cámaras, que es el Jorge, también, no sé los demás, pero si tuvieron esa experiencia, es como una experiencia de campo, ¿no? Como estar ahí dentro de la sesión. Sí, Sí, quiero agregar, Cecilia, que esto, también esta forma de trabajo requiere de un trabajo del terapeuta, que nosotros trabajamos mucho, ¿no?, sobre cada terapeuta, porque es necesario poder escuchar, porque cuando uno está en una sesión con una familia, es bastante complejo salir y escuchar miradas diferentes de la que uno tiene. Este es un entrenamiento que resulta importante, trabajoso, pero salir y volver con otras miradas que pudo haber aceptado en esa conversación del terapeuta, es un verdadero acontecimiento que puede modificar muchísimo un encuentro con una familia, con un grupo determinado. Sí, si nosotros lleváramos esto del leñador, el hacha, ¿no?, a las personas, ¿no? Esperen que quiero compartir otra vez. Perdón. No compartí lo que tenía que compartir. Quería mostrar una imagen, pero otra imagen que no fuera. No sé cómo se espera. Ya lo voy a resolver. Esperen. Esta. Esta. Tenemos una imagen de personas, ¿sí? Ya no tenemos los árboles de fondo, igual, pero pensemos acá esta relación, ¿no? Un hombre que por ahí podría ser el padre, no necesariamente un niño, una bicicleta. Hay algo parecido acá, ¿no? En lo que se forma en esta relación entre un adulto, un niño, una bicicleta, ¿no? Donde hay algo de esto del movimiento, ¿no? Donde, esta es una foto, pero podemos imaginar ese movimiento que cada uno habrá tenido su experiencia si aprendió a andar en bicicleta alguna vez, que es de mucha conexión, ¿no? Y de mucha confianza con aquel que te está sosteniendo, ¿sí? Y también de conocimiento del que sostiene cuándo tiene que largar esa bicicleta, ¿no? Es una relación muy delicada que habla de cómo son los vínculos, ¿no? Cómo son las relaciones humanas. ¿Sí? En este caso, una relación entre un niño y un adulto, que pueden ser padre e hijo, pero no necesariamente, ¿no? Pero donde hay para que esto funcione de alguna manera, para que las relaciones, ¿no?, humanas funcionen, hay algo de la relación, ¿no?, que tenemos que observar, ¿sí?, que tenemos que ver. Yo en mi clínica trabajo con familias judicializadas, ¿no? Por no lo conté al principio, es la parte de la clínica con la que más trabajo, familias que están atravesando procesos judiciales, y esta parte de entender que un padre no es padre solamente por haber engendrado un hijo, ¿no?, sino que se convierte en padre o uno se convierte en madre a partir de una relación que se establece, ¿no?, en el tiempo, que necesita de un compromiso, de una responsabilidad, ¿no?, y también del afecto, pero por sobre todo del sostenimiento en el tiempo, ¿no? Y cuando muchas veces las situaciones que recibimos son de revinculaciones o hijos o hijas que no quieren vincularse con su padre o con su madre porque han decidido no hacerlo por sus propias experiencias, a veces vivencias de violencia, o no cosas de abuso o violencia física, porque en esos casos no está indicada una revinculación, pero a veces son pequeñas violencias, ¿no?, lo que llamamos microviolencias o maltratos, que no son juzgados por la justicia como violencia, ¿no?, pero sí son vividos y autopercibidos como violencia, sobre todo a partir de
en los niños y las niñas a partir de la ESI, ¿no? En la escuela, donde están aprendiendo por suerte a registrar estas cosas, estamos aprendiendo a registrar estas cosas, y muchas veces hay niños y niñas o adolescentes que deciden no vincularse con su padre, con su madre o algún otro familiar, y la decisión la toman basada en esto, ¿no? En que no hubo esa experiencia de cuidado, esa experiencia de acompañar. Incluso lo que aparece en la clínica es que no pueden nombrarlo con el nombre de papá o mamá, ¿sí? Los nombran con el nombre de pila, porque han perdido esa categoría, ¿no? De considerarse familiar o parte de la familia, ¿no? Digo, para que no quede solamente en el leñador y la parte tan epistemológica, ¿no? Que podamos entenderlo en cómo sucede esto en la clínica, ¿no? No sé si queda... ¿Por qué si se no, entiende. ¿por qué no compartimos el videito de Bateson? Ahora me parece oportuno, Bueno, para después vale. volver un poquito a la clínica. Bueno. La que no sé dónde me quedó el videito. Hay tantas cosas. No. A ver si es acá. Sí. Pero vos querés ver no el que sigue, sino el último, que sería Ese. He was always learning. ¿Está el sonido o sigue muy bajito, me parece? And everything around him. From the dog, from the fish tank, from the scientists who came to visit, from poetry, from artwork, from me. And as a child, I learned from him. Bueno, esta, la que está hablando es la hija de Gregory Bateson. Espera, ¿querés que ponga el sonido mejor? A ver si podés. Mientras tanto cuento, Gregory Bateson fue un antropólogo, biólogo, le interesaron todas las disciplinas habidas y por haber. Digamos, él nos inicia, digamos, en este pensamiento de la multiplicidad. Bueno, para quienes conocen, la más conocida fue Margaret Mead, que fue su esposa. Bueno, escuchémoslo y después seguimos. Más que eso me parece que no. He was always learning from everyone and everything around him. From the dog, from the fish tank, from the scientists who came to visit, from poetry, from artwork, from me. And as a child, I learned from him that learning never stops. It is more than fashionable. It is inculcated by our great universities, who believe there is such a thing as psychology, which is different from sociology, and such a thing as anthropology, which is different from both, and such a thing as aesthetics or art criticism, which is different from both, all three, all four, whatever, and that the world is made of separable items of knowledge in which, if you were a student, you could be examined by a series of disconnected questions called true or false quizzes, quiz bits, as you might say. And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all, or let us be more polite. The world in which I live is not like that at all. And as to you, it's your business to live in whatever world you want to. Gregory Bateson challenged us to rethink or to stand back and try to perceive in a different way, to see how reality is actually operating. How does biology work? How do we work? How does even our own thinking get determined by larger ideas?
when finally one of his ideas went kathunk and fell into place, and it was the waves, like the whale flapping its tail, were enormous and just echoed out into all these different disciplines. So his inspirational quality was really quite extraordinary. That he worked in so many disciplines is a consequence of his way of thinking. He was not interested in specializing in a narrow field. He was interested in larger patterns. He was interested in how things are connected, and especially how living things are connected. From biology at the beginning, into anthropology, into systems of ideas, pathologies of systems of ideas, and then to systems of ideas which are how we all try to live together. And we all includes the animals and the plants as well as you and me. You have probably been taught that you have 5 fingers. That is, on the whole, incorrect. That is the way language subdivides things into things. Probably the biological truth is that in the growth of this thing in your embryology, which you scarcely remember, what was important was not 5, but 4 relations between pairs of fingers. We're always in relation to something. And that being in relation was a real critical aspect of Gregory's thought. Bueno, es interesante cómo Bateson describe la importancia de, digamos, de la mano, ¿no? Y que lo importante no es el número, sino el número de pares, ¿no? Que cómo podemos usar el número de pares, que es la aprehensión, ¿no? Claro. Bueno, no sé si quieren ir preguntando algo, los vamos escuchando. Mientras surge alguna pregunta, si querés, yo cuento que hoy en la institución nosotros venimos desarrollando como una línea dentro de la sistémica, no es la misma sistémica que van a encontrar por ahí en otras instituciones, hay varias ramificaciones, como ha pasado con el psicoanálisis, como ha pasado con muchas teorías, ¿no? Dentro de los distintos campos, y a nuestra perspectiva en la clínica la llamamos en este momento perspectiva etnoecosistémica, y que no quiero complejizar demasiado con tanta palabra, pero básicamente lo que rescatamos de ahí, bueno, en principio es la visión ecológica de Bateson, ¿no? Esto que estamos diciendo de mirar las relaciones, y que fue un pasaje muy importante, ¿no? En el salto que da la teoría sistémica de pasar en psicología, de pensar desde el intrapsíquico, o desde los diagnósticos psicopatológicos, ¿no? A poder pensar en relaciones, ¿no? A pensar que los síntomas o el sufrimiento toman, digamos, un significado si los observamos en relaciones, ¿no? Si los observamos en una relación, en un contexto, en una situación. Y la parte etno, que la agregamos en el último tiempo, tiene que ver con que dentro de esa ecología, ¿no? De la mente está la cultura, que la psicología y en especial en algún momento de la sistémica se había dejado de lado porque se transformó la terapia en una técnica prácticamente, ¿no? Que podíamos aplicar, bueno, todavía sigue siendo en algunas ramas de la psicología, como quizás la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Que tiene programas así como para, bueno, tal patología la tratamos de esta manera, con algún programa o técnicas, ¿no? De intervención, como si pudiéramos aplicar las mismas técnicas a todas las personas, ¿no? Y a las situaciones, sin poder pensar la singularidad de cada persona, de cada situación, de lo que está viviendo, ¿no? Y
etnográfico tiene que ver con considerar al otro un verdadero otro, ¿no? Que nosotros no somos quien, los terapeutas, para imponer modelos o formas de vida a las personas, ¿no? Saber qué es lo que les va a hacer bien o qué es lo que les va a hacer mal o de dónde viene su sufrimiento, impregnados de nuestros prejuicios o de nuestros propios modelos, ¿no? Ideales de cómo es una familia, cómo es una pareja, ¿no? Creo que hoy eso es lo más importante porque tiene que ver con formar terapeutas que puedan revisar sus propios prejuicios, su propia historia, ¿no? Sus puntos ciegos, las cosas que por ahí son más rígidas de su pensamiento y de su personalidad o de sus estilos, y poder tomar en serio al otro, ¿no? Que es algo que tomamos de Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasilero, ¿no? Que también trabajamos en esta interdisciplina, ¿no? Que encontramos entre la psicología y otras ramas del saber, y así entonces la psicología o nuestra terapia se transforma en un arte, no en una disciplina, y también en una práctica política, ¿no? Porque tomamos una posición en la clínica que es esta, o sea, no vamos a imponer al otro nuestras propias formas de vida, ¿no? En ese sentido es etno nuestra postura. Sí, me parece importante señalar que pensar en las relaciones no implica que no pensemos en la singularidad de cada quien, digamos, ¿no? Supóngase que trabajamos con una familia y, digamos, vemos las relaciones, también cómo emerge una forma de relación en ese contexto determinado, pero también la singularidad de cada uno. Lo que pasa es que, como ya no pensamos en lo intrapsíquico, sino que pensamos que la singularidad de cada uno se va configurando en las experiencias que va viviendo, o sea que va siendo como un pliegue de la afuera, pero pensar un pliegue no significa que se pliega y se despliega así nomás, es una verdadera configuración, digamos, de cada uno, pero que las experiencias vividas en cada lugar, en cada situación, va haciendo, un poco como lo dice Bateson, esas experiencias son las que van armando, ¿no? Van configurando eso que llamamos psíquico. Un poco me parece importante en este momento también decir que una de las, digamos, ocupaciones que tenemos en la actualidad para pensarlo teóricamente y también en la práctica es cómo se construye lo común. Es el kit de la cuestión de lo que estamos pensando hoy por hoy. Cecilia mencionaba Viveiros de Castro, y me parece buenísimo mencionarlo, y más allá de la psicología y la terapia, me parece importantísimo pensarlo en el contexto en que estamos viviendo en la actualidad, en el sentido político, micropolítico, ¿no? La dificultad de salir, en tal caso, cada uno del yo pienso, yo sostengo, y cómo salir de uno mismo para, por lo menos, ponerse al borde de lo que uno sabe para el encuentro con otro, ¿no? Y ver qué, digamos, qué puede escuchar de este otro. Creo que así también es entre las personas, entre las disciplinas, y bueno, en todas las áreas que lo podamos pensar. Viveiros de Castro relata en La mirada del jaguar, un libro precioso, él relata sus investigaciones entre los indígenas de Brasil, creo que es comunidad amerindia. Bueno, estamos muy cerca de la hora que nos habían propuesto finalizar y queremos algún intercambio posible. Sí.
A ver Sí, si hay algo. Si quieren, mientras piensan, yo les hago una pregunta porque acá hay algunos biólogos, porque yo estaba muy interesada en un intercambio también, no es que venía a proponer algo. A nosotros no es muy fácil pensar en la transdisciplina y la pluridisciplina, o como se le llame. Le pregunto a los biólogos, digamos, sobre todo cuando trabajan en laboratorio y demás, ¿cómo les es posible pensarlo? Digamos, ¿no? Porque además, digamos, hay una propuesta acá de pensar en la transdisciplina desde muchas disciplinas diversas, ¿no? Bueno, creo que quedé como representante de la biología en general, pero bueno, depende un poco del objeto de estudio en realidad, ¿no? Hay trabajos de investigación donde uno no percibe, y lo voy a tratar así, como una cuestión meramente perceptual, como subjetiva, en este caso del sujeto, ¿no? No percibe todas las dimensiones que atraviesan a su pregunta, ¿no? Por ejemplo, no es mi caso puntual, ¿no? Porque yo justo, no es mi caso puntual ahora. Antes sí, quiero decir, porque yo trabajé en investigación de virus HIV, después trabajé en investigación en cáncer, y ahora trabajo en neurociencia, de alguna manera, donde mi pregunta central es la conciencia. Y yo ya hoy pienso que la conciencia no se puede abordar de manera disciplinar. Cualquiera que tenga un enfoque disciplinar no deja de ver una parcialidad muy... Y me gustaría resaltar algo que dijeron ustedes, ¿no? Ustedes, y me quedé pensando, digamos, como un recorte de la realidad, ¿no? Esta idea de que uno anda recortando todo el tiempo las cosas para encararlas, ¿no? Para encararlas de alguna manera, para relacionarse con la cosa, ¿no? Por decirlo de una manera. Es necesario, ¿no? Porque si no es medio caos. Tenemos que hacer recortes en algún momento. Pero sabiendo que son recortes. Sí. Eso es algo que me todavía, digo, digámoslo en principio por parte de que no llevo tanto tiempo en mi vida pensando estas cosas, ¿no? Pero es algo que me gustaría dejar muy abierto todavía, porque hay una tensión, ¿no? Y acá ustedes plantearon una tensión entre la disciplina, entre la ciencia y el arte, por ejemplo, ¿no? Sí. Entre lo que es la disciplina y lo que la disciplina está relacionada con el rigor, de alguna manera, y la libertad de la indisciplina, ¿no? Es interesante eso. Y al mismo tiempo, yo no soy solo biólogo. O sea, en realidad yo pinto, bailo, soy muchos aspectos de la vida que con los años tardé en darme cuenta que en realidad yo soy mucho más complejo. Uno es una complejidad en sí mismo, ¿no? Pero hay algo que nos atraviesa del Congreso, que es, bueno, pareciera ser que hay algún tipo de rigurosidad a la que aspiramos que atenta contra grados de libertad para poder relacionarnos con un objeto de estudio, ¿no? O con algo, nuestra curiosidad, digo, más que hablar de objeto de estudio. Cuando uno pinta, cuando yo pinto, no necesariamente sé lo que estoy pintando. Es parte de mi relación con lo que estoy haciendo. Total. Incluso conmigo mismo. Claro. Es un proceso de investigación para mí. Claro. Y entiendo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Entonces, hay algo ahí como una cosa que para mí históricamente las tenemos que resolver, que no está resuelta, que está abierta, que es esto de la tensión entre definir con cierta rigurosidad algo que a lo mejor no es posible definirse enteramente. Claro. Sí. Nicolás, ¿y qué pasa si nos instalamos en esa tensión? ¿No? Digamos, como en esa tensión o en ese ir y venir, porque, digamos, a mí me parece que
que un poco la división en disciplinas, que se han multiplicado muchísimo en los últimos años, ¿no? A mí me parece que eso trajo frutos, digamos, ¿no? Que aumentó conocimiento, si querés. Pero al mismo tiempo también podemos pensar que le quitó si no hacemos el doble movimiento. Sí, eso que decía de Bertalanffy al principio. Claro. ¿No? La rana. Sí. Claro, sí. Ese doble movimiento permanentemente, digamos, ¿no? El ver lo singular de una situación recortada y también la relación con el contexto vivo. ¿Puedo agregar algo? Podemos... sí. Sí. No, yo estaba pensando que entre lo que decía Nicolás, que me parecía súper interesante, y todo lo que plantearon ustedes, está el tema del concepto de verdad, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿No? Es este pedacito que estoy viendo, es lo que me trae la ciencia, es la libertad del arte, ¿no? Y que ese es el gran, me parece a mí, el gran problema de lo que vos recién planteabas, Mirna, también. Estamos en un momento, al menos en nuestro país, en donde priman las verdades casi individuales, y hay tantas verdades como seres humanos habitan la Tierra, hoy, mañana pueden haber otras, porque además la misma verdad mía, mañana o esta tarde, puede ser diferente. ¿No? Entonces, qué difícil, cómo nos cuesta no mantener esa fijeza, esa alianza con lo que nos define, y ahí agrego otro concepto que es el de identidad. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué me define? ¿Cómo yo soy mi nombre? ¿Soy mis ancestros? ¿Soy mi profesión? ¿Soy lo que hago, lo que me gusta? ¿O soy todo eso y más? Bueno, esa parte. Creo que es una tensión epocal, ¿no? Lo que vos traes, Silvina, que justamente es una lectura de nuestra época. Esa tensión entre las verdades absolutas y la posibilidad de grados de libertad, ¿no? Y de flexibilizar esa categoría. Es lo que la gente trae a terapia también, ¿no? Esa tensión entre los clichés de lo que debemos ser, lo que debemos hacer, y cómo es una pareja, y cómo es una familia, y cómo son las personas, ¿no? Cómo son las buenas personas, las malas personas, o las obedientes o no, y todas esas cosas, y eso es lo que trae la gente, que produce malestar, ¿no? Tomamos de la clínica para pensarlo. Yo, una cosa que compartiría muchísimo con los biólogos, no va a ser el espacio pero me parece interesante, tal vez invitar a un grupo de biólogos alguna vez a discutir en nuestra institución, es el tema del hábito. A mí me parece, yo lo asocio con algo que escuché una vez de un neurofisiólogo, que me pareció súper interesante, Roberto Rosler, que él dice que lo que nosotros incorporamos como verdad, digamos, como experiencia que la hacemos verdad, es más duro de cambiar que la biología misma, que la biología es más flexible que los prejuicios. Y esto lo podemos ver. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Una cosa que a mí me resulta muy interesante, nosotros tenemos un código civil que acepta, que dictamina sobre el matrimonio igualitario. Sin embargo, el prejuicio dura muchísimo más tiempo, ¿no? Nosotros atendemos parejas que algunas lo tienen más resuelto, pero cuando uno indaga un poquito, tiene problemas de aceptación en su propia familia, en su propio contexto, y hasta yo diría, hasta para ellas mismas, ¿no? O ellos mismos. Y ahí digamos, realmente muchísimo para pensar, ¿no? ¿Qué es el hábito y cómo, en tal caso, cómo desarmar un hábito, ¿no? Porque el hábito no es solo
yo pienso o yo hago, sino que yo hago, pienso, digamos, ¿no? Eso que hago siempre o pienso siempre, hago, pienso, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene algo más. No sé, están ahí María Jesús, Fernando Ruiz, Verónica Ramírez. Jorge. Sí, pero estaba almorzando, perdón. El tiempo del Zoom. Muy interesante. Estaba prestando atención a todos los intercambios. Muy bueno. Lo leí, pero ahora no me acuerdo, Verónica, ¿vos qué haces? Yo soy psicólogo y trabajo en investigación y en docencia. Bien, bien. Bueno, ¿querés preguntarnos algo? ¿Qué investigás en psicología? Investigo en psicología todo lo que es autorregulación, o sea, la unión, por decirlo de algún modo, de procesos cognitivos y emocionales en niños que están en situación de vulnerabilidad social por pobreza. Bueno, súper interesante. Sí. Bueno, a mí me apasiona, pero Bueno, los demás, Jorge, ¿querés preguntar algo? María Jesús, Fernando. María, sí. María. Sí, hola. Hola. Yo soy estudiante en UNC, soy estudiante de psicología. ¿Y qué es UNC? Es la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, ok. En la Facultad de Córdoba. Bueno. Y estuve pensando mucho porque justamente estoy haciendo un trabajo sobre psicología social, donde vemos mucho esto del otro significativo, de las identificaciones, donde uno también termina siendo un reflejo de lo que percibe del otro, ¿no? Entonces me trajo mucho pensar eso y en esto último que decía sobre las parejas, de los hábitos, de cómo las propias parejas, bueno, de homosexuales, incluso toman o retoman prácticas heterosexuales, ¿no? Como se configuran dentro de esa misma lógica, donde también se refleja eso en el pedido por el matrimonio igualitario, ¿no? Donde ese deseo también es construido y está configurado dentro de esa misma lógica heteropatriarcal en la cual estamos, me parece. Sí, totalmente. Bueno. Por eso era esa tensión que yo le decía, ¿no? Cuando intervino Silvina, que es epocal. Yo sé que tenemos un montón de cosas para pensar en relación a eso, ¿no? A las categorías que teníamos, a las que queremos construir. Bueno, no podemos construir lo nuevo tomando las categorías de lo viejo, ¿no? Un poco lo que traes vos. O sí podemos, no sé, pero pensémoslas un poco. Sí. Claro, tomar en cuenta que uno también está implicado o interviene de acuerdo a creencias o interpretaciones que ya trae. Totalmente, sí. Bueno, eso es todo un tema, digamos. También, bueno, tiene que ver con el entrenamiento del psicólogo, saber que, digamos, tal como viven los que nos consultan, no tiene que ver cómo cada uno de los terapeutas piensa la vida, ni cómo tiene que ser la vida. ¿No? Nada está bien ni mal. Ahí me parece muy importante. Nosotros somos también muy espinosistas en el sentido de que lo importante no es lo bien o lo que está bien o lo que está mal, sino lo que compone o descompone los vínculos, ¿no? Eso es algo que orienta muchísimo, ¿no? O puedo pensarlo, digamos, vos que hablas de pareja, a mí en la fundación me toca atender muchas parejas y uno de los temas
es qué de la relación construye y qué no construye, digamos, qué destruye el mismo vínculo o a uno o a otro de los integrantes. Entonces me parece una guía importantísima, digamos que de alguna manera parece sencilla, no lo es tanto sobre la situación misma, pero me parece que es una guía, algo que nos puede ayudar mucho para no estar aplicando ni teoría ni nuestras formas de vida, porque si pensamos que las formas de vida pueden abarcar una diversidad, digamos, enorme, y que, digamos, ya no respondemos a modelos, a cumplir un modelo, digamos, a llenar un modelo, sino más bien a cómo se configura un vínculo determinado y que compone algo bueno para los que lo configuran. Claro, y ahí en ese sentido estar más atentos a lo que hablaban recién de Bateson, de las relaciones. Claro. Estar más atento a cómo yo me relaciono, más que si está bien, si está mal. Exacto. Claro. Sí, eso es. Bueno. Si no tienen más preguntas, dejamos acá. ¿Te parece, Nicolás? Sí, sí, me parece muy bien, estuvo muy interesante. Ojalá se hubiera dado, pero seguramente esta es la primera experiencia, la primera instancia. Esperemos que se den más intercambios de este tipo. O sea, me encantó. Si Mirna me tiraste a mí algún tipo de invitación así, me encanta, la acepto. La acepto yo como representante, no necesariamente tengo que ir yo, pero me encanta el intercambio de paradigmas, de pensar las mismas cosas, digamos. Eso me parece que es una fractura hacia aquello que aparenta ser coherente y que no lo es, porque tenemos muchos huecos en nuestra vida cotidiana y social, ¿no? Y es un intento también de colar, sí, nuevas perspectivas, digamos. Hay algo que rescato de la vida, una metáfora visual como biólogo, y es que a veces las plantas crecen dentro de las grietas, y a veces las plantas son capaces de quebrar una pared. Y eso me parece algo fascinante, cómo la vida se puede hacer lugar por estructuras tan rígidas, ¿no? Y coincido plenamente, lo hemos charlado varias veces, en esto de que, como para dejar abierta una puerta, ¿no? De que hay socialmente y culturalmente, o sea, la biología obviamente es una disciplina social y cultural, ¿no? No existiría si no fuera para la conceptualización humana, en principio, ¿no? Pero que como lo biológico en realidad tiene una plasticidad que amerita dudar, y yo coincido con el autor este que vos mencionaste, de que tiene mucha más plasticidad para transformar aspectos que a veces es lo social, ¿no? Y lo social a veces tarda mucho más en decantar, ¿no? De todas maneras es algo que está abierto, ¿no? O sea, yo trabajo también en memoria y me pregunto todo el tiempo la tensión que hay entre el concepto de construir un hábito, ¿no? O una posición, lo que sea, y lo que implica en términos de memoria eso. Que, digamos, ¿es posible sacarse de encima una cosa aprendida? ¿Cómo la cambia uno, digamos, entendiendo la relación que implica eso sobre la estructura fisiológica también, ¿no? Pero hay tensiones y todavía hay un montón de cosas que me parece que el hecho del diálogo de estas perspectivas va a abrir nuevas formas de entender estas cuestiones y empezar a, no sé, a resolverlas, a plantear alternativas, miradas diferentes que puedan explicar un poco mejor. Sí, Nicolás, no sé si tenemos que saber ya, me callo, si no te agrego algo chiquito. Dale. Bueno, no, pensaba con el tema de memoria. Nosotros trabajamos mucho con la memoria y la historia, digamos, ¿no? Y cómo la historia, digamos, comunica con las generaciones.
digamos, ¿no? Comunica, sin duda que comunica. Pero una cosa que estamos viendo últimamente es que lo que más nos interesa, más que ver en la historia lo que se repite, es que de la historia ha hecho rupturas, ¿no? Se ha resistido y ha hecho cambios, ¿no? Eso me parece algo interesante de la memoria. Sí. ¿No? Nada, digamos, podemos pensar en hechos como la toma de la Bastilla, digamos, bueno, ¿qué significó y digamos, qué potencias de ahí nosotros podemos, en tal caso, rememorar, o los franceses, ¿no? Pero acá nosotros podemos pensar en Madres de Plaza de Mayo. No es cuestión de todo el tiempo dar vueltas solamente sobre el vacío, sino cuál es la potencia del hecho que instalaron en derechos humanos las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Cuál es la potencia de eso que se instaló? Bueno, esa es la parte de la memoria que a nosotros me parece que hoy nos está haciendo pensar bastante. Bueno, les agradecemos a todos. Sí, gracias por la invitación, la verdad que hermosa la jornada de los temas que plantean y con ganas me quedé de escuchar ahora las grabaciones de los que no pude participar. Sí, igual. Van a quedar disponibles. Muchas gracias a ustedes dos por pensar este espacio y también por tener la flexibilidad de poder aceptar que sea hoy al mediodía. Y bueno, espero que este sea una primera instancia de muchos intercambios. Bueno, gracias y los va a ver seguramente. Que estén bien todos. Chau, chau. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Muy interesante. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Mirna y Ceci. Chau, chau.